subyacente, podríamos mencionar, no precisamente eh, dejan establecido que tengan una relación entre la creación y lo que en última instancia pueda ser el fondo del origen de la creación de dicho título. ¿Qué quiero decir con ello? Que el título se va a ejecutar con independencia de todo aquel tipo de precedente, ¿ya? Que, que en un momento determinado pues tenga como parte de una relación, ¿ya? Entre lo que es el deudor y el acreedor. Ese principio de autonomía básicamente es el que en última instancia nos permite precisamente que ese negocio que subsistió, ¿ya? No sea el motivo, ¿ya? Que respalde el título. Cuando digo que respalde, que origine, si ustedes quieren, o que alguien utilice eso para poder reclamar el derecho del título. No, el derecho del título se debe de reclamar una vez entre en circulación el título mismo como tal. De ahí que mencionáramos artículos como este 385, el 393 también se los había mencionado, y en ese 393 recuerden ustedes que existen las obligaciones de aquel que ha firmado un título, de aquel signatario del título, y este queda obligado, ¿verdad? Aunque el título haya entrado en circulación en contra de su voluntad. Y aquí hay algo interesante. Muchas veces cierto sujeto puede tener un problema e indistintamente del problema, alguien viene y decide prestarle, por ejemplo, aval. Y va y firma, y en ese momento ya él, indistintamente que sea alguien que está avalando el título entró en circulación, tuvo que firmarlo, porque si no el otro, el hermano, el hijo, etcétera, iban a tener un efecto penal. Y con tal de evitar, firma. Ahí está firmando en contra de su voluntad, más que por una presión psicológica en aras de salvaguardar al familiar como tal. De esa cuenta es de que el artículo 393, entonces, el signatario de ese título queda obligado. Así de fácil. Aunque el título haya entrado a la circulación contra su voluntad. Y también ese mismo artículo nos lleva a que si existiera incapacidad o muerte de esa persona que firmó el título, la obligación subsiste. ¿Y por qué va a subsistir? ¿Verdad? Debemos de recordar que la muerte no es una forma de extinguir obligaciones. Debemos de recordar que, ejemplo, ¿ya? Acá lo que se da es una obligación oblicua, le mencionan algunos autores. En otras palabras, el beneficiario inicia un proceso sucesorio en calidad de acreedor dentro de ese suceso o dentro de ese proceso, si ustedes quieren verlo. Es decir, digo suceso al hecho que da origen a ese proceso que es sucesorio porque no hay testamento. Ahí se va a nombrar a un albacea. Ahí se puede venir y nombrar a un administrador de la mortuaria. Y desde ahí entonces, contra esa persona, se puede plantear el juicio ejecutivo de acción cambiaria para efectos de poder reclamar, ¿ya? Lo que el título consigna en ese momento. De igual forma, el artículo 394 hace alusión a esa incapacidad
que pueda tener alguno de los signatarios de un título. El hecho de que en este aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o la circunstancia de que por cualquier motivo el título no obligue a alguno de los signatarios o a las personas que aparezcan como tales, no invalidan las obligaciones de las demás personas que lo suscriban. ¿Qué podríamos venir y comprender acá? Alguien, pensemos, el licenciado Silva Girón, viene, me prestaba una plata, o mejor dicho, le presta una plata al licenciado Ortiz Hop y suscriben, ejemplo, una letra cambiaria. Viene el licenciado Estuardo Ortiz Hop y en algún momento no le interesa tener el título y prefiere dinero y se lo vende a la licenciada Carmen Patricia Aspoa. Luego viene la licenciada Carmen Patricia Aspoa, se lo endosa y se lo vende a la licenciada Celi García. Y resulta ser de que aparezco y le digo, véndame su título. Pero ella no sabe que yo estoy inhabilitado, que yo me declaré en quiebra, ¿ya? Y que no puedo realizar actos de tipo mercantil mientras yo no repare lo que en algún momento originó que yo me declarara en quiebra. ¿Cómo podemos entender a esos insolventes? ¿Cómo podríamos comprender a esas personas que en algún momento, ya, pues, como parte de esa situación especial, si ustedes quieren, ¿ya? No puedo ni solo constituir sociedad, ¿ya? No puedo realizar actos de tipo mercantil, me refiero a negociaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque debo de rehabilitar primero mi quiebra para yo luego poder participar en empresas o en sociedades realizando actos de tipo mercantil. Resulta ser de que ella desconocía que yo estoy en una situación de quiebra y automáticamente pues me lo vende. Vengo y hago negociación con el licenciado Ruiz Gómez de ese tipo y él con el licenciado Carlos Iscamé. Resulta ser de que en algún momento alguien se percata que yo estoy inhabilitado, que no puedo firmar, que al final pues es parte de esa situación especial, óigase bien, de esa anomalía inmersa en una cadena de endosos y transferencias del título. Pero ojo, ¿verdad? El 394 del Código de Comercio guatemalteco claramente deja establecido que no se invalidan las obligaciones de las demás personas que lo suscriban. Entonces, aquí el único hecho sería la invalidación de mi caso, pero no la de los demás. El licenciado Iscamay tendrá el derecho de exigir a través de un protesto en la vía de regreso con el licenciado Ruiz Gómez el pago del título. El licenciado Ruiz Gómez, en este caso, no me puede exigir porque yo estoy inhabilitado. Y entonces, ese tipo de reclamo puede subsistir hacia lo que es la licenciada García Hernández. La licenciada García Hernández hacia la licenciada Jennifer Juárez o hacia el licenciado Ortiz Hop y luego hacia el licenciado Silva Girón. ¿Ya? En ese momento la cadena, pues básicamente, por mucho que tenga un vicio, no va a invalidar el derecho de las demás personas como tal. Bueno, eso es lo que regula el 394 en ese tipo de característica de la autonomía, precisamente de los títulos de crédito. Luego vamos a encontrar el artículo 402, que era otro de los artículos
que habíamos mencionado y es precisamente el tema de la suma avalada. Si en algún momento alguien avaló el título y por A o B circunstancia no se indicó dentro del título que avala un 25% o que solo avala el 50% de la deuda o que en algún momento pues básicamente avala solo hasta X monto y se entra a obviar la cantidad de dinero avalada, se sobreentiende que garantiza el importe total del título de crédito. Así lo regula el artículo 402. El 403, que se refiere a esa obligación del avalista, es que, por eso mencionaba el otro día, que el que se compromete se obliga como tal. Y desde ahí que el obligado, ese avalista como tal, queda ligado ¿a qué? A hacer efectivo el pago del título hasta el monto del aval. Y si su obligación en algún momento pues será válida, aun cuando la del avalado sea nula por cualquier cosa. ¿Qué es lo que nos deja instituido el artículo 403? El licenciado Silva Girón, de buena fe, me avaló el título de crédito y yo estoy quebrado. No tengo la capacidad para suscribir título. En ese momento cualquiera podría decir, bueno, si la firma de él no vale, tampoco la de la persona que está realizando el aval sobre el título. En pocas palabras, aquí subsiste la obligación del avalista y el avalista es el licenciado Silva Girón, que tendría que responder por el 100% del título aún y cuando mi firma no valga como tal. Eso es lo que regula el artículo 403. También el mismo código en el 426 que hace alusión a las obligaciones de la persona que endosa. Por el hecho de que entre en circulación ese título, ¿ya? Ese tipo de circulación genera autonomía y esa autonomía precisamente queda enmarcada con las obligaciones del endosante. Esa obligación es autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él. Y solo podrá liberarse de esa obligación cambiaria mediante la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente agregada al título como tal. ¿Qué es lo que pasa aquí normalmente? ¿Ya? Que ese tipo de endosos, la obligación de la persona que endosó el título, definitivamente es una obligación autónoma frente a todos los posteriores a él. ¿Ya? Y cuando alguien deja instituido, ¿ya?, endoso el presente título de crédito, ¿ya?, en favor y coloca el nombre de la persona a quien se lo esté endosando, ¿ya?, por un monto hasta de, por ejemplo, que el título fuese de 5,000 quetzales, hasta de 5,000 quetzales. Por lo que, aquí ya viene, ¿va?, sin mi responsabilidad de cualquier alteración o firma no reconocida. En ese momento, esa anotación le va a permitir a la persona que endosó a esa obligación del endosante reconocer su responsabilidad hasta por 5,000 quetzales hacia el señor fulano de tal. Si este señor fulano de tal se lo vendiera a Pueblito y Pueblito lo altera y le coloca 15,000 quetzales, cuando venga en protesto en la vía de regreso, pues ahí sí que dentro de las obligaciones de aquel endosante que haya dejado esa anotación,
sin mi responsabilidad, a partir de ese momento la responsabilidad de él no es por ese título alterado que está en circulación. Esa obligación autónoma de ese título que entró será hasta los 5,000 quetzales. También vamos a encontrar que el 431 del mismo Código de Comercio, en esta característica que tiene que ver con la autonomía, se relaciona estrechamente con el pago. ¿Ya? El que paga no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos. Tampoco tiene la facultad de exigir que aquella se le compruebe. No, a él se le exhibe el título. Y es por ello que vamos a establecer dentro de esa siguiente, bueno, dentro de las subsiguientes características, aparte de la fórmula, aparte de la incorporación, la legitimación que se da dentro de los títulos de crédito. Y esa legitimación, pues, nos va a permitir en algún momento reconocer este tipo de características como tal. Bueno, el pago entonces sencillamente se le tendrá que realizar al último tenedor y en ningún momento la verificación de la continuidad o certificación de los endosos como tal. Bueno, estos serán parte de los artículos que habíamos mencionado sobre esta segunda característica que tiene que ver con la autonomía como tal. Ya. Me detengo. ¿Alguna inquietud o duda? Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Solo así como aquí una duda en cuanto al pago que dice el artículo 431. Por Ajá. ejemplo, si dentro de los datos del endoso él coloca un nombre falso o un número de EPI falso, por ejemplo, no habría entonces ningún problema, porque como dice que no se puede comprobar, no existe esa facultad de exigir que lo compruebe. Sí, lo único que él tiene, es decir, quien va a pagar en ese momento el título, lo único que tiene como derecho es solo verificar la identidad de la persona, a quien en última instancia se le está haciendo efectivo el pago. Ahora, la continuidad de esos endosos no las debe él en algún momento de exigir como tal, ¿ya? Y en este caso, pues él lo único que tiene que hacer es hacer efectivo el pago correspondiente. En esa cadena de endosos, muchas veces alguien pudo haber simulado un endoso como tal. ¿Ya? ¿Qué le podría decir? Pensemos a alguien que le estén embargando cuentas por deuda como tal. Y de repente le notifican y tiene títulos de crédito a su favor, los tiene endosados a su favor. Él sencillamente podría venir y tomar la información de un fulano X. Y ese fulano X, en última instancia, viene y se los compró y el otro los endosó. Entonces, no va a existir ningún embargo. Pero pasado el tiempo y él necesita venderlos, puede nuevamente esa figura imaginaria regresar, ejemplo, y vendérselos a él otra vez. Y él se los podrá vender a la licenciada Juárez, por ejemplo, o bien a la licenciada García Hernández o a la licenciada Pamal Toledo, y continuó. Y luego llega el título hacia usted, licenciado Jauría. ¿Qué pasa en ese momento? Llega usted con el licenciado Silva Girón a reclamar el pago de ese título. Y resulta ser de que como él había expedido el título, él está obligado al pago del título. Discúlpeme, licenciado Silva, yo sé que usted tiene suficiente plata y no necesita prestar, pero en este caso, hipotéticamente, prestó dinero. ¿Qué le queda a él? Pagárselo a usted.
¿Qué existió en la cadena de endosos? Una figura simulada. ¿Ya? Él tendrá el derecho a exigir la veracidad de la cadena de endosos. No. Él, la única obligación que tiene en cuanto al pago de ese 431 es verificar, ¿ya?, que usted como último tenedor, ¿ya?, tiene el beneficio, tiene, en pocas palabras, la legitimidad para poder cobrar el título como tal. No sé si le aclaro ahí, licenciado Pedro Antonio. Sí, licenciado, gracias. Bueno, hay una tercera característica de los títulos de crédito que tiene que ver con el formulismo. El formulismo, dicho en otras palabras, eh, es cuando un título de crédito, por ejemplo, está sujeto a cierta estructura, a cierta redacción, y desde ahí se hace alusión a cierta fórmula. Por un lado, deben de llenarse todos los requisitos generales que todo título de crédito, ¿ya?, tiene atendiendo al mismo Código de Comercio. El licenciado Carlos Iscamey, su Código de Comercio, le voy a agradecer que me apoye con el artículo 386. Muy bien, licenciado, ahorita busco el artículo. Gracias. En este artículo vamos a encontrar precisamente todos aquellos requisitos, en este caso, que son de forma general, le son atribuidos a cualquier título de crédito. ¿Ya? ¿Ya lo tendrá por ahí a la mano, licenciado Iscamey? Aquí lo tengo. Bueno, hágame el favor, 386. Muy bien. Artículo 386. Requisitos. Solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes. Primero, el nombre del título de que se trate. Segundo, la fecha y lugar de creación. Tercero, los derechos que el título incorpora. Cuarto, el lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos. Quinto, la firma de quien lo crea. En los títulos en serie podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Si no se mencionare el lugar de creación, se tendrá como tal el del domicilio del creador. Si no se mencionare el lugar de cumplimiento o ejercicio de los derechos que el título consigna, se tendrá como tal el del domicilio del creador del título. Si el creador tuviere varios domicilios, el tenedor podrá elegir entre ellos. Igual derecho de elección tendrá si el título señala varios lugares de cumplimiento. La omisión insubsanable de menciones o requisitos esenciales que debe contener todo título de crédito no afectan al negocio o acto jurídico que dio origen a la emisión del documento. Bien, muchas gracias, licenciado Carlos Iscamey. Vean pues, este artículo 386 es muy directo y de forma tan taxativa establece claramente que para efectos, óigase bien, ¿verdad?, de este código como tal, y nos referimos al Código de Comercio de Guatemala, ¿verdad?, para que un título pueda venir y que
en caso de incumplimiento, en caso de una falencia, en caso de el no pago, en caso de cadenas de endoso o aval, etcétera, el mismo protesto, la acción cambiaria, por ejemplo, para que esos títulos puedan venir e invocar este tipo de instituciones, ¿ya? Que los títulos como tal pueden dar origen, hay que tomar en consideración lo siguiente. Se debe de observar el 386 y solo va a producir los efectos del código en esas instituciones y en cualquier título, ¿ya? Siempre que tenga los requisitos, óigase bien, generales siguientes, que fue los que le dio lectura al licenciado Iscamey, y aquellos específicos. Acá el código establece aquellos propios de cada título en particular. El formulismo, ¿verdad?, como característica, ¿ya?, debe de tomar en consideración entonces que será válido si contiene los requisitos que exige la ley, podríamos decir. ¿Qué ley? El Código de Comercio como tal. Se debe tener muy claro que en este caso el Código de Comercio de Guatemala exige requisitos generales, pero también exige requisitos particulares para cada título de crédito, sin excepción alguna. Aquí, en un momento determinado, cuando dentro de los siguientes numerales, nombre del título, ejemplo, pagaré, por ejemplo, pagaré único, libre de protesto, o letra única, libre de protesto, o factura cambiaria, o certificado de depósito, o bono bancario, o cédula hipotecaria, ya dependerá del tipo de título de crédito que se trate. Debe contener ese nombre al inicio. Luego, la fecha y lugar de creación. Pero el mismo código genera una excepción que si no se coloca el lugar de creación, se va a tener como válido el domicilio del que entró a crear el título de crédito. La fecha y lugar de creación, entonces, puede quedar en algún momento, puede tener fecha, pero no puede tener lugar. Entonces se sobreentiende que si en la ciudad de la antigua Guatemala se está creando el título y es el lugar o es el domicilio del creador, ese se va a consignar. Muchas veces se entra a obviar arriba solo, por ejemplo, febrero 3, 2022, pero no se dejó el lugar de creación. Y de repente dentro de la letra cambiaria, sírvase pagar esta única letra cambiaria al licenciado Luis Estuardo Ortiz Job por la cantidad de 50,000 quetzales en su domicilio, y luego se anota el domicilio. Ejemplo, Primera Avenida Norte, número tal de la ciudad de la antigua Guatemala. En ese momento, ¿ya?, se está dejando establecido que el creador del título vive en la antigua Guatemala. Y se sobreentiende entonces, con esta excepción del primer párrafo después de los numerales de ese artículo 386, en dónde deba de pagarse. Numeral tercero hace alusión a los derechos que el título incorpora. Aquí, ¿verdad?, en algún momento pues se establecerá, se pagará en un solo pago, será libre de protesto, sigue siendo parte de los derechos. La suma, la cantidad de dinero sigue siendo parte de los derechos. Que se reconoce un porcentaje de interés a partir de la fecha de la creación, se reconoce un derecho que el título incorpora. Entonces, esos derechos que el título incorpora en este tipo, óigase bien, de característica del formulismo,
del formulismo está retrotrayéndonos al principio, óigase bien, de la literalidad también. ¿Por qué? Porque es lo que está escrito en el título. Bien, numeral cuarto, lugar y fecha de cumplimiento de tales derechos. Bueno, aquí hay que tomar en consideración que cuando se hace alusión, ¿ya?, a ese lugar y fecha del cumplimiento, se está refiriendo al plazo en que debe de cumplirse tales derechos. Más adelante vamos, cuando empecemos a desarrollar en la práctica los títulos, vamos a ver, por ejemplo, una letra cambiaria, páguese esta única letra cambiaria libre de protesto a 15 días de vista. Y luego por ahí pues tendrá la característica en el momento en que la letra se presenta para su cobro, ¿ya? Tendrá la aceptación y a partir de ese momento podrá correr el plazo. Si se establece a 15 días de vista o pagar a la vista, basta con que se le exhiba y en ese momento debe hacerse efectiva la obligación. Es el plazo de dicha obligación. Luego, el numeral quinto hace alusión dentro de esos requisitos, óigase bien, generales, ¿ya?, que debe de contener la firma de quien lo crea. Pero hay títulos que muchas veces se emiten en serie, ¿ya? Ejemplo, una serie de debentures. Ejemplo, una serie de bonos o cédulas hipotecarias que las emite un banco. O bonos hipotecarios, pueden ser cédulas o bonos, o en algún momento certificados fiduciarios que dependen de un contrato de fideicomiso. Y en ese momento hay una firma, ¿verdad?, que puede estar estampada por medio de un facsímil, le denominan, ¿verdad?, que es esa firma autógrafa, ¿verdad?, que se exige, óigase bien, que se exige aparte precisamente de la firma estampada en un facsímil. La famosa firma electrónica, esa muchas veces la podemos ver hoy en día como que ya existe un cliché y se imprime. Pero alguien en los títulos de crédito, alguien, por lo menos una, debe ser autora. Se las pasan al gerente general. Pensemos, la licenciada Andrea González, Carmen Andrea, es representante legal de una entidad financiera y empieza, aparte de que lleva del administrador único y representante legal, a manera de facsímil o sello estampada, pues sencillamente tendrá que llevar la firma autógrafa de la licenciada Andrea González para que se cumpla con esa ese quinto requisito sería en este caso de la firma autógrafa como tal. Dentro de esos requisitos generales de los títulos de crédito. Pero este mismo artículo 386 claramente deja instituido que así como hay requisitos generales, también hay requisitos específicos de los títulos de crédito. Y un requisito específico, por ejemplo, podría ser el que regula, se me ocurre, el 441 del Código de Comercio. En ese artículo 441 del Código de Comercio, nosotros vamos a encontrar aquellos requisitos específicos de la letra de cambio. Y esos requisitos específicos de la letra de cambio, ejemplo, en el 441 del Código de Comercio, además de lo dispuesto en el artículo 386 del Código de Comercio, ¿ya? Aquí ya viene, ¿va? Esos requisitos generales. Lleva también, deberá contener, por ejemplo,
Y ahí en el 441 aparece aquella promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Por ejemplo, ese es un requisito específico de una letra de cambio. También podríamos encontrar un segundo requisito que tiene que ver con el nombre del girado. ¿Quién es el girado acá? ¿Ya? Tomemos en consideración que para efectos de término, el girado pasa a ser un sinónimo de la persona que está librando, o sea, la persona que se compromete a pagar el importe de una deuda. En este caso sería, si estoy bajo la letra de cambio, sería el importe de la letra de cambio. Y también debe establecerse la forma de vencimiento. Y en la forma de vencimiento debemos de entrar a considerar, ¿ya?, que existen varias formas. Y la letra de cambio, por ejemplo, nos lleva a que ahí en el 300, ¿qué sería? 300, no, 448 tendría que ser, porque estamos en el 441 con generalidades. Ahí por el 448 ustedes van a encontrar esas formas de vencimiento. ¿Ya? Y perdón, 443 tendría que ser, porque tenemos los requisitos específicos, luego tengo los intereses, si mal no estoy, y luego tendría las formas de vencimiento. Y en esas formas de vencimiento, por ejemplo, puede ser a la vista, a tiempo de vista, todo esto lo vamos a desarrollar de una manera detenida, ¿va? A cierto tiempo de fecha, a día fijo, por ejemplo, ¿ya? Y así nos lleva entonces cómo la letra de cambio puede emitirse. Pero esos son requisitos específicos de una letra de cambio. Y así, cada título va a tener requisitos específicos como tal. Ejemplo, un pagaré. Si ustedes básicamente se van al pagaré, allá por el 490, vamos a encontrar que además, nuevamente inicia, de los requisitos generales instituidos en el artículo 386, deberá contener, primero, una promesa, óigase bien, incondicional de pagar una suma de dinero determinada. Dos, otro requisito específico de un pagaré estaría, por ejemplo, el nombre de la persona a quien deba hacérsele el pago. Son dos requisitos específicos de un pagaré. ¿Ya? Y ahí, pues, exigirá algunos otros más adelante, como el tema de los intereses, las obligaciones que pueda tener, pero ojo, eso ya no es parte de ese aspecto de las características específicas del título. En el pagaré, recuerdo que hay dos: esa promesa incondicional de pagar una suma de dinero, y dos, en este caso, el poder incluir el nombre de la persona a quien deba de hacérsele efectivo el pago. Por ahí, insisto, fue 448, creo que sería. Tenemos ejemplo. No, porque dije que el pagaré, disculpen, el pagaré dije que estaba en el 490. Entonces tendrían que ser 490, donde se instituyen los requisitos como tal. Un cheque, por ejemplo, que es otro título de crédito, y con eso voy cerrando esa característica del formulismo. Un cheque, aparte de los requisitos que debe contener del 386, que ya sabemos que son 5, ya, también debe contener la orden incondicional de pagar una suma de dinero. Eso casi siempre pasa a ser a veces muy común en algunos títulos de crédito. Pero también debe de incluir el nombre del banco liberado. Y aparte, ojo, ¿ya?, del nombre
del Banco Librado, que es súper importante porque es quien en última instancia tiene, en este caso, que venir y hacer efectivo el pago de dicho título. Bueno, eso es refiriéndonos a algunos títulos de crédito como tal, ¿ya? Y así, cada uno de los títulos tendrá dentro del Código de Comercio que observar. No solo los del 386, sino que también los de aquel título en particular, que cada uno tendrá sus requisitos especiales. ¿Ya? Vale la pena, por ejemplo, que revisen entonces ese 441 que mencioné, letra de cambio, si mal no estoy, 490, que tiene que ver con el pagaré, ahí por el 502 con los títulos, o 501, 502, disculpen, con los cheques como tal. Hay cartas o conocimientos de embarque, por ejemplo, ¿ya? Que tienen requisitos específicos, como los que regula el 589, por ejemplo. ¿Ya? Cada título en particular, insisto, tendrá atendiendo a su fórmula de creación que observar. Los requisitos generales, los específicos del título como tal. Me detengo y pregunto, ¿alguna duda? ¿No? No, licenciado, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos entonces hasta el momento vamos con tres características de los títulos como tal. Vamos a encontrar una cuarta característica que tiene que ver con la incorporación de los títulos de crédito. Una incorporación de un título de crédito, podríamos venir y reconocer que es aquel derecho que el título expresa. Óigase bien, para no confundirse, sabemos que ahí sí, para iniciar una primera característica que tiene que ver con lo que está escrito. Entonces, ahí se atiende a lo que está escrito. Literalidad. Autonomía, básicamente, entra en circulación independientemente de qué originó el título. Formulismo, ya entró en circulación, es autónomo, se observó la característica de la literalidad, pero aquí viene algo importante. ¿Qué incorpora ese título? ¿Qué derechos? Recuerdo que el doctor Viega Lara, mi maestro, por cierto, en su momento, establecía que dentro de la incorporación de un título como tal, se podía interpretar que poseo porque poseo. Esa frase. Y nos decía, y si poseo porque poseo, ¿a qué me estoy refiriendo? A que posee o a que tiene un derecho que el título incorpora, que el título posee en un momento determinado. Y principalmente cuando se trate de títulos de crédito, el documento principal, ¿ya? En este caso, pues, el documento principal es el título mismo. Y aquí viene entonces que ese título como tal nos lleva a que el derecho ni existe ni puede ejercitarse sino en función del documento y la condición que tenga el título mismo. Esta última definición que he enmarcado, ese derecho que ni existe ni puede ejercitarse, ¿verdad? Sino que en realidad va en función del documento y queda condicionado a lo que el documento tenga. Soy honesto, no es propia.
Eso lo escribió el doctor Cervantes Ahumada. Ustedes buscan en internet Raúl Cervantes Ahumada, pues él ha trabajado tanto sobre el área mercantil y en un momento determinado, pues él establecía que en ese proceso, óigase bien, de incorporación, tratando de buscar algo más práctico, algo más sencillo, encontraba esta definición, ¿verdad? Que ese derecho ni va a existir ni puede ejercitarse, sino es en función del documento, ¿verdad? Y lo que condiciona el documento como tal. Y es ahí donde puedo venir y entonces decir, comprendo lo que mi ex maestro o mi maestro Villegas Lara establece que poseo porque poseo. ¿Ya? Vean, pues son frases que muchas veces encierran tanto, ¿ya? Y que aquí sí, ya a manera de clase podemos decir que está incorporándose un derecho en el documento que no puede ejercerse sin que se exhiba el título como tal por parte de su último ilegítimo tenedor. ¿Por qué va? Porque el derecho está básicamente anotado en el título como tal. Nuestro código de comercio, valdría la pena, por favor, que en algún momento me apoyen con el 389. Si le pudiera dar lectura a licenciada Jocelyn Chocbae, 389 del Código de Comercio, por favor. Bueno, no cabe duda que algunos solo nos conectamos. Licenciada Pamal Buenas noches, Toledo. Lick. Sí, lo tengo. Bueno, 389. por favor. Exhibición del título de crédito. El tenedor de un título de crédito para ejercer el derecho que en él se consigna tiene la obligación de exhibirlo y entregarlo en el momento de ser pagado. Si solo fuera pagado parcialmente o en el accesorio, deberá hacer mención del pago en el título y dar por separado el recibo correspondiente. Muchas gracias, licenciada Chocbae. Bueno, yo creo que el 389 nos empieza básicamente a ilustrar que para poder reclamar, para poder ejercer, para poder exigir lo que en derecho el título consigna, se tiene la obligación de presentarlo, de exhibirlo y por supuesto de entregarlo al momento de que se nos pague como tal. En el caso de la transmisión de un título, ¿cómo podemos hacer valer esta característica de la incorporación? ¿Ya? Aquí hay que tomar en consideración que el mismo código nos da alguna salida. Licenciada Pamal Toledo, ayúdeme. 390 de su código de comercio, por favor. Artículo 390. Efectos de la transmisión. La transmisión de un título de crédito comprende el derecho principal que en él se consigna y las garantías y derechos accesorios. Muchas gracias, licenciada Pamal Toledo. Bueno, vean pues. Para poder, entonces, ahí sí que exigir lo que ahí se incorpora, para poder establecer que poseo porque poseo, como lo menciona el doctor Villegas Lara, la legitimación, en este caso, ojo, la legitimación viene a complementar como principio y característica, y la vamos a desarrollar adelante, la transmisión de ese título como tal. ¿Ya? Esa incorporación, cuando el título entra en una cadena de endosos, en pocas palabras, se ha transmitido de una persona a otra, el título de crédito siempre va a tener consignado, va a comprender ese derecho principal que en él se consigna. Y si en el mismo se reconoce
que existirá un interés de un tanto por ciento. Ese es un derecho accesorio. ¿Ya? Que si en el título se establece que ampara una mercadería, esa es una garantía. Ya dependerá del tipo de título que se trate. Pero es obligación analizar este 390 para comprender entonces que aún y cuando exista transmisión, esa incorporación del título se mantiene como tal. Y el hecho, ¿ah?, de exhibirlo, el hecho de entregarlo y que se vea, nos genera entonces que esta característica de precisamente de la incorporación se mantiene como tal y nos lleva a una quinta forma o característica de los títulos de crédito, que es la legitimación. Voy a avanzar con esta y luego me detengo para poder separar tanto lo que es la incorporación como característica como la misma legitimación, porque son muy parecidas. La legitimación es una consecuencia precisamente de la incorporación como tal, ya que para poder ejercitar el derecho es necesario legitimarse. ¿Y cómo se va a legitimar uno? Exhibiendo el título. ¿Ah? Entonces, si yo quiero reclamar, ¿ah?, ese derecho que el título tiene, ¿ah?, ese derecho, esos derechos o esas garantías, esos derechos accesorios que el título contiene o incorpora, debe uno de exhibirlo como tal. Y es ahí cuando uno se entra a legitimar que uno es el poseedor del título, pero al mismo tiempo uno se identifica como tal. Y desde ahí, ¿ya?, uno se constituye como en el titular de los derechos que se incorporaron en ese título de crédito. Esos derechos que solo, óigase bien, la persona que esté legítimamente como titular de lo incorporado puede exigir en el momento, ¿verdad?, de la presentación. ¿Y qué va a exigir? El cumplimiento de esa obligación respectiva. La legitimación, ¿verdad?, consiste entonces en que el deudor obligado en el título de crédito cumple su obligación, ¿verdad?, por tanto, se libera de ella pagando a quien aparezca como titular del documento, a quien se esté legitimando como propietario del título como tal. Para que el tenedor de un título, ejemplo, pueda ejercer ese derecho, se requiere no solo la posesión del título, ¿ya?, sino que obviamente debe de identificarse como tal. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a manifestar que lo tiene legalmente, que lo posee legalmente. Es ahí donde los títulos de crédito entonces quedan sujetos a determinadas reglas para efectos de su circulación. Y una de las prohibiciones, para algunos, sobre todo títulos de inversión, no de crédito, óigase bien, aquí voy a generar de una vez la separación, esa prohibición que existe como tal nos lleva a que, a que un título, por ejemplo, como tal, si es de inversión, ojo, no puede venir
y emitirse al portador. Ojo, los títulos de inversión. Y dije que los títulos de inversión pasan a constituirse en aquellos que en algún momento, ¿ya? Aquí viene lo interesante, le permiten a un sujeto invertir en una sociedad. No hay que perder de vista que hace muchos años, y principalmente desde el 2010 para acá, hubo cambio en el Código de Comercio. Cualquiera que quisiera ser accionista dentro de una sociedad accionada de tipo mercantil, porque solo estas son accionadas, por medio del decreto 55/2010, que se refiere a la ley de extinción de dominio y principalmente ya la prohibición, genera esta ley la prohibición de emitir acciones al portador. Solo pueden emitirse ya acciones nominativas y a la orden. ¿Por qué? Porque en algún momento, pues, el artículo 71 de ese decreto, y precisamente ahí entre el 71, 72 y 73 de la Ley de Extinción de Dominio, decreto 55-2010, modifica la forma de emitir esos títulos de inversión. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, ¿por qué? Porque cuando iniciábamos la teoría general de los títulos de crédito, a esos títulos de inversión de una manera errónea también se le denomina y se le reconoce dentro de los títulos. Pero, ojo, esos generan, dije, el derecho a participar de las utilidades o los dividendos de una sociedad accionada. Mientras que un título de crédito, ¿verdad?, para quien los adquiere y da su dinero, lo que le genera es un derecho a exigir parte de esa deuda, ese dinero que aportó para una deuda. Y lo que generan estos son intereses, no dividendos como tal. De esa cuenta, entonces, vamos a encontrar que al final los títulos de crédito, en el caso del tráfico mercantil, para efectos de los endosos, etcétera, y para efectos de nuestro código, sí pueden reconocerse a la orden, nominativos y al portador también, ¿ya? Y al portador. ¿Qué pasa? Existen requisitos especiales que establecen cómo poder identificar la propiedad del título como tal y la forma de transferencia de esos títulos en un momento determinado. Ejemplo, si ustedes quieren analizar qué es un título nominativo, basta con que revisen el 415 del Código de Comercio. Ahí establecen que son creados a favor de una persona determinada, cuyo nombre se consigna, tanto en el propio texto del documento como en el registro del creador. Aquí hay una situación importante. Hay títulos de crédito, entonces, que llevan nombre y apellido, y al momento de querer transferir la propiedad, no pueden venir sencillamente endosarlos y entregarlos. No, se llevan ante quien los entró a crear, que casi siempre es el administrador de una sociedad, se signan o se firman y se entregan ahí. Quien los adquiera va a pedir, obviamente tendrá que proporcionar su información, sus nombres o apellidos, le emitirán
un título definitivo o bien provisional mientras le imprimen el definitivo, y en un momento determinado pues tendrán automáticamente que entregar el título y ellos reciben un título ya directamente a nombre de ellos. El día de mañana tendrán que acudir, si los van a endosar nuevamente, y realizar la misma transacción. Por otro lado, hay títulos a la orden y esos también son creados a favor de una persona determinada. Pero hay acá diferencia. Se transmiten mediante endoso y entrega del título. Ahí no hay que ir al domicilio del quien entró a crear el título. Y por otro lado, bueno, este lo pueden encontrar regulado en el 418 del Código de Comercio. Y por otro lado, van a encontrar los títulos al portador. Un título al portador de crédito, no lleva nombre ni apellido. Y basta con que se entregue para efectos de que entre en circulación. Y basta con que alguien lo exhiba para poder reclamar los derechos que el título incorpora como tal. ¿Cómo podemos analizar este tipo de hechos o actos como tal? Voy a colocar un ejemplo. En el caso de los títulos nominativos, un título nominativo podría ser un certificado de depósito. El certificado de depósito se entra a crear a nombre de una persona determinada y en la almacenadora se inscribe o se anota el nombre de esa persona que es el propietario de la mercadería que depositó y que la almacenadora tiene bajo custodia, y a cambio le entregó un certificado de depósito. Si una persona quiere vender por obligación, tiene que ir y crear un endoso, la anotación en el registro de la almacenadora, ya, entregar el título, el nuevo adquiriente de ese producto asume toda la responsabilidad con la almacenadora, le emiten, ya sea provisional o directamente, el título, y ahí se transfirió la propiedad. Si quisiera hacer lo mismo, va y hace nuevamente la misma operación y así sucesivamente, por el 100% del producto. Mientras que un título a la orden, ejemplo, puede ser en algún momento una letra de cambio, lleva el nombre o los nombres y apellidos de la persona que en algún momento es quien lo entra a crear. Y aquí hay algo interesante. Mediante endoso puede transferir la propiedad del título. No hay necesidad de ir y ahí sí que se lo sustituya. Un ejemplo más claro de todo esto podría ser un cheque, óigase bien, que no tenga la limitación, ¿verdad? Que le colocan algunas personas, y es de que al cheque, pues, no negociable. Si fuese no negociable, nadie puede más que el propietario cambiarlo. Pero si fuese negociable, entra en circulación mediante endoso y entrega del documento como tal. No sé si les queda claro esas dos situaciones, por favor. De mi parte está claro, licenciado. Vale, Sí, está muchas claro, gracias. licenciado. Y ahora, Hola, perdón. todo bien, Lick, gracias. A ver, está bien, licenciado Martínez. Vean pues, y ahora un título de crédito al portador. Ejemplo, el mismo cheque emitido al portador, ese entra. Y quien lo exhiba será el legítimo propietario. ¿Ya? Claro, por regla general, los bancos siempre van a colocar nombres completos y DPI, identificando a la persona que reclamó el pago. Por ejemplo, un ticket o un cupón que alguien
venga y compra en una rifa. Ese es un título de crédito que alguien va a comprar y que si se gana el vehículo, con que lo exhiba, no lleva ni nombre ni apellido, y con que lo exhiba, o el que compra un número de lotería, no lleva nombre y apellido. El que lo exhiba, básicamente va a reclamar el pago que ese título incorpora dentro del mismo. Claro que ese es un juego de azar, pero ¿qué pasa cuando se juega y hay un premio? Ahí es un título de crédito. Se presenta y se cobra como tal. Esas son las formas de poder legitimar, aquí ya viene, legitimar la propiedad de un título, siempre que entre en circulación. No sé si les quedan claras entonces las 5 características básicas. Formulismo, por un lado, literalidad, por un lado, autonomía que tiene, bueno, la autonomía tiene mucho que ver con la circulación, por favor, no se me vayan. 3, el formulismo. 4, la incorporación. Y 5, que tiene que ver con la legitimación. Y solo concluyo con algo. La legitimación, por un lado, y por otro lado, la incorporación van estrechamente vinculadas. Claro, todas van, pero acá se va a reclamar lo que el título incorpora. ¿Quién lo va a reclamar? Quien pueda acreditar, quien pueda legitimar la propiedad del título como tal. ¿Les queda claro ahí, por favor? De mi parte está claro. Billy. Bueno, si tenemos claro, yo dejaría las características de los títulos de crédito como tal y básicamente pasaría a lo que es aquellos elementos de los títulos de crédito como tal. Todo título de crédito tiene, ejemplo, va a sostener 3 elementos fundamentales. El primero, que es el elemento personal. Un segundo, que tiene que ver con los elementos, aquí ya viene, reales como tal. Y el tercero, que tiene que ver con los elementos formales de un título de crédito. Un elemento personal para cualquier, óigase bien, estamos teoría general de títulos de crédito. No me estoy quedando con un título en particular. Un elemento personal dentro de la teoría general de los títulos de crédito podemos encontrar a varios sujetos. Atendiendo a la doctrina, estos elementos personales en el título de crédito pasa a ser el librador. ¿Ya? El librador es aquella persona que entra a crear el título y que dependiendo del tipo de título puede denominársele librador, girador o emisor del título de crédito. Es quien crea. Ejemplo, una letra de cambio. Alguien quiere, pues tiene que librar una letra de cambio para que le den un dinero o librar un pagaré. En un cheque, ¿quién va a girar el cheque? A quien está pagando algo a través de una cantidad y está emitiendo el título de crédito. En pocas palabras, es el emisor como tal. Entonces, ese primer elemento personal, que es esa persona que entra a crear el título de crédito, dependiendo de quién, óigase bien, de quién sea o de qué tipo de título se trate, puede ser denominado librador, girador o emisor. Existe un segundo elemento personal y a él se le puede denominar librado, persona, en pocas palabras, obligada a darle cumplimiento
a la prestación que contenga el título de crédito, ya sea de entregar una suma de dinero o de entregar las mercaderías como tal, ¿ya? Que son las que pueda representar el título como tal. ¿Cómo poder interpretar esta segunda figura de el librado o el girado? Ejemplo, en un cheque. En un cheque vamos a encontrar a la persona que es la dueña o el dueño de la cuenta bancaria. Aperturó su cuenta, realizó un contrato de depósito con una institución bancaria para poder trabajar depósitos monetarios. Y a cambio de eso, la institución bancaria le entrega una libreta con esos trozos de papel llamados cheques. Ejemplo, si en un momento determinado resultara con que, pensemos, viene la licenciada María Cristina Farfán, emite un cheque y se lo traslada a una institución bancaria en donde el licenciado Renato Mota es el representante legal de ese banco y la licenciada Andrea Jerónimo es quien le presenta el cheque a esa institución bancaria que dirige el licenciado Renato Mota. ¿Qué debe de realizar esta institución bancaria que representa el licenciado Mota? Pues hacerlo efectivo. Y en ese momento, ya, ojo, ya está cumpliendo, ¿ya?, con el pago de la cantidad de dinero que la licenciada Farfán ordenó que se le pagara a la licenciada Jerónimo. Ahí surge esa figura de el librado o girado. Persona obligada o encargada de darle cumplimiento a la prestación que contiene el título como tal. ¿Qué rol jugaría la licenciada Andrea Jerónimo al ir y cobrar este cheque? Llega en calidad de tercer elemento personal y pasa a ser la beneficiaria de lo que contiene, del derecho que contiene ese título emitido por la licenciada Farfán y que le ordenó a la institución bancaria que representa el licenciado Mota que le pagara al beneficiario, licenciada Andrea Jerónimo. Ahí tenemos 3 elementos personales. Cada uno se irá adaptando atendiendo al tipo de título de crédito que sea. Hay que tomar en consideración que cuando esos títulos de crédito entran en circulación, pueden aparecer otros elementos personales. No voy a referirme al cheque, me voy a referir a los títulos de crédito en general. Ejemplo, puede aparecer un endosatario, un avalista, un avalado. Si hay endosatario, tendría que existir un endosante, ¿ya? Y cada uno va a jugar un rol determinante. No sé si queda claro ese elemento personal. Bueno. Licenciado, disculpe, es que se cortó un poquito la señal y no comprendí completamente. ¿Qué es lo que no comprendió? Lo primerito que explicó, o sea, le entendí la parte, traté de comprender la parte final, pero de cuando dijo el elemento denominado librado y ahí me perdí un poquito. Ya, bueno. Insisto, el librador, el librado y el beneficiario son aquellos sujetos que participan dentro de los elementos personales. El librador, disculpen, el librador, que es el primero, se le puede denominar
librador, girador o emisor. Pasa a ser la persona que crea el título de crédito. Mientras que el librado o girado es la persona que recibe una instrucción del librador, del girador o emisor, que es el sujeto que emite el título de crédito, recibe la instrucción de él y pasa a jugar el rol de librado o girado para darle cumplimiento a la prestación que contiene el título de crédito. Y el beneficiario es quien va a recibir el dinero o los bienes que se incorporan en el título de crédito. Poniéndolo ya así, de manera directa, alguien que emite un cheque pasa a ser ese sujeto que está creando el título de crédito. Puede ser denominado librador, girador o emisor. Pero esta persona que creó el cheque le gira instrucciones a la institución bancaria. Y la institución bancaria lo único que tiene que hacer es, bueno, están los fondos, pues pagarle. ¿A quién? Al beneficiario. ¿Y qué rol juega la institución bancaria? Está jugando el rol de librado o girado. Persona que le da cumplimiento a la obligación constituida en el título que se presenta. Y, reitero, el beneficiario, persona que recibe lo que el título incorpora. Cuando los títulos de crédito entran en circulación, pueden aparecer otros elementos personales, ¿ya? Y esos otros elementos personales pueden ser, ejemplo, si endosan un título, está el endosante. ¿Y quién lo recibe? El endosatario. Si alguien está avalando una deuda, es el avalista. Y la persona que recibió la garantía se va a llamar avalado como tal. Entonces, según los títulos de crédito, pueden ir surgiendo figuras dentro de estos elementos personales. Y cada título como tal, pues tendrá en algún momento un nombre específico para ese librador, girador o emisor, o bien para el librado o girado, o bien para el beneficiario como tal. ¿Queda claro eso ahora? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, bien señores, ¿alguna duda hacia los demás? A ver, abogados, felicidades, hoy 3 de febrero, Día del Abogado, tanto nacional como internacional. ¿Alguna duda? Bueno, ustedes Todo bien, Lic, gracias. Todo claro, licenciado, y gracias igualmente. Feliz Día del Abogado. Muchas gracias. Bueno, háganme el favor entonces, en unos 15 minutos nos conectamos en Derecho Financiero, por favor. Desde ya, para los que no llevan financiero, muy buena noche. Gracias, Lic. Bueno, Feliz noche, Lic. Gracias. Feliz noche, licenciado. gracias. Buenas noches, Rick. Muchas gracias. Buenas noches, Lic. Gracias, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Gracias, licenciada Farfán.